¿Qué estaría entonces buscando la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude? Mira, la OLAF está investigando el posible fraude en la ejecución de una subvención de la Unión Europea de algo más de 9 millones de euros. Esto se invertiría en el sector eléctrico dominicano. Lo cierto es que todo apunta a que en ese fraude estarían involucrados parientes del presidente Danilo Medina. Nuestra fuente desde Bruselas nos confirma que la donación de 9.330.000 euros tiene en la lupa a la República Dominicana. Esta subvención sirvió de apoyo a una operación de préstamo del Banco Europeo de Inversión para un proyecto de reducción de pérdidas de la CDEE, y en esas indagatorias se investiga un posible fraude en el que estarían involucrados familiares del expresidente Danilo Medina, vinculados al sector eléctrico. ¿Podrías decirme desde cuándo la OLAF está investigando como un posible fraude esa donación? La Oficina de la Lucha contra el Fraude de la Unión Europea está interesada porque esa donación fue realizada por la Unión Europea para un proyecto de la CDE. Es decir, que desde el año pasado la OLAF está investigando qué se habría hecho con la donación de la Unión Europea. Además de nuestra fuente, hemos tenido acceso a documentos confidenciales que demuestra que ese departamento antifraude, a través de la Cancillería Dominicana, está gestionando un encuentro de una misión que estaría integrada por técnicos, 2 de sus funcionarios y 2 representantes del Banco Europeo, quienes serían recibidos en la Procuraduría General de la República, en donde se presentarían. Pero ¿quién es la OLAF? OLAF es la única institución a nivel europeo que tiene un mandato específico para investigar fraude, corrupción y cualquier otra actividad ilícita que pueda afectar a los intereses financieros de la Unión Europea. No desarrolla investigaciones criminales, es decir, no tenemos el poder de decidir si una actividad ilícita debe ser perseguida criminalmente. La OLAF desarrolla la investigación administrativa, el investigador a cargo del caso redacta un informe con una serie de recomendaciones destinado a las autoridades administrativas o judiciales de los Estados miembros. La OLAF no confirma ni desmiente la existencia de investigaciones. Esto se debe a la necesidad de proteger la confidencialidad de cualquier investigación posible y de los eventuales procedimientos judiciales que puedan surgir de ellas, así como los datos personales y los derechos procesales. Pero ¿detrás de quién podría estar la Oficina Antifraude de la Unión Europea? Recuerden que desde hace casi 2 años presentamos un reportaje al que titulamos Pulpos Eléctricos, y en este mostrábamos cómo Maxi Gerardo Montilla y Alexander Montilla Sierra habrían hecho negocios con las empresas eléctricas por más de 15.000 millones de pesos, que en la querella presentada por las EDES se elevó esa cantidad entonces a 20.000 millones. Pero también pudiera ser Juan Alexis Medina, quien hoy guarda prisión por su vinculación en el caso Antipulpo y que fue también proveedor del Estado en muchas instituciones, incluyendo, por supuesto, el sector eléctrico. Entre las compañías que figuran a nombre de los Montilla, que son al menos 9, y aunque todas eran proveedoras del Estado, fueron 6 las que frecuentemente resultaban adjudicadas en las instituciones del sector eléctrico. Empecemos con las primeras. Electrocable Aluconsa, importadora Eagle Rice, NSD Importaciones Diversas, TLC Negocios Globales, Transformadores Solomon y Wattmax Lighting. Además, MG Electrocable Dominicana, distribuidora de materiales eléctricos EE, Herrajes Eléctricos RCP. Por otro lado, Alexander Montilla, también hermano de Maxi y Cándida Montilla de Medina, figuraba como propietario de al menos 3 empresas, que son Faramount Constructora, distribuidora Mesino y Constructora Feiden. De igual manera, Juan Alexis Medina utilizó varias empresas a nombre de presuntos testaferros que resultaron adjudicadas en EDESTE, que son United Supply Corporation, General Supply Corporation, Globus Electrical, Electrodact, Marquesa RAF Constructora y Contratas Solution Service CSS. Todo inicia el 25 de mayo de 2016, cuando la República Dominicana, representada por el ministro de Hacienda en la persona de Simón Lizardo y el Banco Europeo de Inversiones, firman un contrato de financiación para la reducción de pérdida en la distribución de electricidad.
Aquí un dato importante. Recordemos que en al menos 4 ocasiones, el ex administrador general del Banco de Reservas y ex ministro de Hacienda, cuando se firmó el acuerdo con el Banco Europeo de Inversión, Simón Lizardo Mezquita, ha sido interrogado en la Procuraduría General de la República por supuestos actos de corrupción administrativa. Lizardo Mezquita en 2020 declaró activos por 60.5 millones de pesos y pasivos por 20.9 millones, lo que hace un patrimonio de 39.6 millones de pesos. Esto va a continuar y en la medida en que continúe y se vayan respondiendo las inquietudes del Ministerio Público en esa misma medida, me imagino que el caso culminará y al final del tema las conclusiones en relación al mismo las daríamos a conocer. ¿En torno a qué giró el interrogatorio? Son inquietudes que no puedo dar ahora porque lamentablemente no puedo enunciar sobre temas que son de la incumbencia del Ministerio Público. De acuerdo con el contrato, la ejecución de dicho proyecto sería llevado a cabo y coordinado por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE. El objetivo de este programa era mejorar el índice de recuperación de efectivo de las 3 empresas de distribución eléctrica dominicana y la calidad del suministro de electricidad a los clientes finales. El contrato establece que el costo final del proyecto ascendería a la suma de $230 millones, que vendrían de un crédito de $100 millones provenientes del Banco Europeo de Inversiones, una donación de $10 millones, que son el equivalente a los 9.330.000 euros bajo el mecanismo de inversión para el Caribe. De su lado también estaría el préstamo de $120 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Para llevar a cabo el proyecto de reducción de pérdida de la CDEE, con ese financiamiento se promovieron 2 procesos de licitaciones, de acuerdo con la querella depositada ante el PEPCA, que fueron el LPI BI 0119, para la contratación y rehabilitación de las redes de distribución en áreas específicas de las empresas distribuidoras de electricidad, y el segundo titulado con la identificación LPI BI 02-2019, se contrató el suministro de bienes por más de 1.184.615.112 pesos, de los cuales fueron adjudicados a Transformadores Solomon Dominicana, propiedad de Maxi Gerardo Montilla, 836.834.971 pesos, es decir, más del 70% fue para las compañías del cuñado del expresidente, alegando la representación exclusiva de la tecnología TWARTS. El Banco Europeo de Inversiones notificó al Estado Dominicano en fecha 4 de mayo que rompía las relaciones comerciales con la CDE a lo menos y que no extendía el crédito, lo hizo formalmente y que tenía una investigación en curso porque se violaron los procedimientos del sistema de compra, dice, y que si en el futuro ellos ven que se avanza, que ya no está esa situación, ellos pensarían venderle a la República Dominicana, con lo cual ese dinero ahora que estaba listo para eso se va a tener que empezar a buscar, y le dijeron directamente al Ministerio de Hacienda que no iban a extender la facilidad crediticia o no iban a hacer una especie de renovación. O sea que el país como tal se perjudicó con esas operaciones, sí, que podrían decirse amañadas o fraudulentas. Sí, o bueno, viciadas, ellos dicen que se violó el sistema o de compra. raras, por lo menos raras. Raras. Entonces, ante esa situación, ¿qué le queda a un funcionario? Tiene que querellarse. En marzo de 2021, el Banco Europeo informó a la República Dominicana que no renovaría el financiamiento debido a que había una investigación abierta en relación al sistema de compras seguida por beneficiarios de los fondos del préstamo. Así lo establece la querella interpuesta por las sedes. Hicimos una consulta al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, quienes nos respondieron que ese proyecto actualmente se encuentra paralizado. Ya sabemos debido a qué. Nosotros no sabemos qué pasó en el pasado. Yo puedo decir de lo que se investigó, de cómo llegó esa carta. En diciembre el Ministerio de Hacienda pidió lo que pasa, lo que hizo el procedimiento, que es mandar una carta, mira, necesitamos que nos extiendas el crédito. Eso se lo reiteró en febrero y ahí el señor Astacio se da cuenta, pero qué raro porque generalmente esto se contesta rápido, o sea, porque ya es un contrato que está aprobado por el Congreso, y es simplemente mandar la carta y ellos te mandan, sí, extendemos, a partir de fecha le estamos depositando, le estamos transfiriendo.
los trámites burocráticos para que el dinero entre. Bueno, el señor Octasio llama al Banco Europeo y dice, mire, le mandamos esta comunicación y ahí le informan de todo esto. Pensábamos que no lo iban a poner por escrito y que iban a mandar una carta, y lo pusieron por escrito como lo hacen los bancos, elegantemente. No iban a decir que, porque tampoco hay prueba, que ellos podrían tener prueba de corrupción. Prueba, nosotros sí identificamos los documentos y eso fue lo que se le querelló al Ministerio Público, porque ya ahí ni siquiera podríamos hablar de una denuncia, porque los documentos que dicen quiénes lo firmaron, los documentos dicen quién recibió, los documentos dicen qué cheque firmaron, y ahora está esta carta que obviamente si el Estado Dominicano no demuestra que hace algo, hasta más financiamiento podría perder. El financiamiento internacional es uno de los puntos que más se resalta en la querella interpuesta por las EDES, porque a las empresas de Maxi y Montilla no solo se le compró con el dinero del presupuesto, sino que también se realizaron préstamos. Financiación internacional es un caso muy sui generis y muy espinoso, sumamente espinoso. Pero además es delicado, es hasta peligroso, porque no estamos hablando de fondos que tú apropias del presupuesto nacional y que luego tú decides qué uso le das, porque ya los fondos están ahí y han salido de la recaudación de los impuestos o de otros fondos que se han tomado, pero en un monto global y que luego se distribuye. Aquí estamos hablando de fondos internacionales que se recibieron en financiamiento, o sea, en préstamos de manera directa para el sector eléctrico, y que también, según lo que se encontró en esa investigación, pues fueron usados para el mismo propósito que se utilizaban los otros fondos del presupuesto general. Volvemos otra vez a las evidencias, porque yo creo que eso es lo que yo puedo decir. La evidencia que se constató dice lo siguiente: habían licitaciones públicas internacionales. La CDEE recibió varios financiamientos internacionales de fondos provenientes de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, recibiendo más de 12.900 millones de pesos para invertir en distintos proyectos en el sector eléctrico dominicano, por lo que realizaron varias licitaciones públicas internacionales entre 2015 y 2017. Licitaciones públicas internacionales, no participaba el señor Montilla porque no tenía ni la capacidad técnica acumulada, no estoy diciendo que la tenga o no la tenga porque no se ha hecho una evaluación de su trabajo técnico, creo que con toda la evidencia que tenemos ni siquiera es necesario, pero no tenía la capacidad técnica acumulada, que son años, o sea, hay unas pericias adicionales que se piden en los organismos multilaterales para poder hacer las licitaciones públicas internacionales. Adicionalmente, no tenía la capacidad financiera. ¿Qué ocurría? Se adjudicaba un proyecto a la empresa A, B y C. Y esa empresa A, B y C, que ahí fue que hasta ahí no hay ningún problema, ahí fue que se despertaron las alarmas, encontramos en cada expediente de la empresa A, B y C una certificación de que los productos tecnología clara se la habían comprado al señor Montilla. Y uno dice, bueno, pero el señor Montilla, esta es la carta de garantía. O sea, él era entonces el suplidor de los que resultaban adjudicatarios. Exactamente, él le vendía a los adjudicatarios, con lo cual no le estaba vendiendo a la CDEE. De acuerdo con la querella interpuesta por las EDES, más del 20% del total de las inversiones realizadas fue a parar al bolsillo de los Montilla, específicamente al de Maxi Montilla, que fueron alrededor de unos 2.143.721.250 pesos, debido a que algunas de las empresas que resultaron adjudicadas en esa licitación pública internacional tenían que comprarle a las empresas de Maxi, esto por solicitud de la propia CDEE. Cuando uno observa eso dice, bueno, ¿y esta carta tan rara? Porque esa carta tal vez le pedían certificación o algo de que había garantía de su equipo, o sea, lo que fuese. Bueno, lo que pasa es que cuando se reportaban los precios de los equipos, resulta que a la compañía A él le vendía a 100 pesos, a la compañía B a 200 pesos y a la compañía C a 300 pesos. Es decir, 3 precios diferentes para el mismo equipo, para el mismo proyecto. Qué raro, porque si es para el mismo proyecto, por lo menos debieron cuidar la forma y vender al mismo precio.
Digamos que sí, le podían comprar a él porque efectivamente ellas eran libres. Pero ¿por qué no se fueron a aclarar directamente? Entonces el costo del proyecto parecería incluso que estaba dirigido. En la sede EEE, los Montilla Sierra tenían a su hermana, Rosagna Montilla Espinal, quien se desempeñaba como directora de servicios financieros. También está implicada en la operación Antipulpo. Pero fue a través de la sede EEE que se les adjudicó de forma directa a las empresas de Maxi Montilla más de 887 millones de pesos, incluyendo los fondos de préstamos de bancos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y donaciones de la Unión Europea, quienes ahora piden respuesta. En el Banco de Reservas, la subadministradora general administrativa era Aracelis Medina Sánchez. El vínculo familiar de su apellido no necesita presentación. Esta también está implicada en la operación Antipulpo. Ya en ese momento él tenía la capacidad económica y financiera. Ya ahí él vendió a lo que él le dio la gana, por ejemplo, diferente a todo lo que había vendido eventualmente, pero cometió el error de que su hermana era la directora financiera, la señora Rosa Montilla, parte del Comité de Licitaciones Públicas Internacionales y con una responsabilidad de los pagos de la CDEE. Con lo cual, en ese momento, evidentemente, el señor Bichara, porque aquí no hay nada personal contra nadie, son los documentos, tendrá la oportunidad de demostrar que él no sabía eso, que él entendía que eso no era así. Desde junio del año pasado, el PEPCA tiene en sus manos una querella presentada por el Estado Dominicano en contra de un grupo de 14 personas. A estas las acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios. Pero ¿cuál es el rol que jugaba de acuerdo con la querella del Estado cada uno en este entramado? Maxi Gerardo Montilla, de acuerdo con este documento, era una de las cabezas del presunto entramado fraudulento. Este participaba en procesos de licitación y suscribía contratos con Edesur a través de sus empresas Transformadores Solomon y Electrocable Aluconsa. Al amparo de la supuesta representación exclusiva de Aclara Technologies, Montilla Sierra supuestamente recurría a través de la realización de maniobras fraudulentas para agenciarse la realización de procesos donde su empresa fuese la única beneficiada de los mismos, al vender los equipos con una burda sobrevaluación, dice el expediente. Supuestamente este también presionaba para que la empresa celebrara procesos de compra de equipos y materiales aunque no fuesen necesarios, así como para la inclusión de partidas adicionales en los contratos de ejecución de obras a través de la firma de enmiendas sin la celebración de nuevos. La querella también establece que Montilla Sierra orquestaba la cancelación de contratos que ya habían sido adjudicados a otros contratistas, resultando sus empresas adjudicadas posteriormente. Finalmente, recibía enormes cantidades de dinero producto de procesos amañados, ilegales y sobrevalorados. Poco a poco, cuando uno fue analizando la estructura de las sedes, inmediatamente se da cuenta de lo siguiente, de que una Edenorte, por ejemplo, y Edesur, en tiempos similares, compraban los mismos equipos a precios distintos. Uno dice, bueno, pero qué raro. O sea, si la Edenorte al mismo proveedor le compró a 100 el mismo equipo, la Edesur debió comprarlo exactamente igual, en periodo de tiempo similar. Bueno, la semana pasada, el señor Astacio cerró una negociación con Aclara Internacional que fue comprada de manera directa al proveedor. Que era el suplidor de Maxi Montilla. El que hizo la tecnología y se ahorró $18 millones en esa primera compra, es decir, más de 1.100 millones. Y uno ahí empezó a entender cómo él podía llevar los precios flexibilizándose. Entonces, cuando vimos los precios, que es muy interesante, encontramos documentos y evidencias en los cuales él suplía primero los productos y luego realizaban los contratos. Y uno dice, bueno, lo lógico es, se llama un concurso, se adjudica, se hace el contrato y se suple. ¿Por qué era eso? Entonces, viene otra vez la evidencia, investigamos de que prácticamente él tenía el control de lo que entraba y salía de las sedes. O sea, eso es así, o sea, los documentos lo dicen, no lo digo yo, sino memorando de empleados y ex empleados
que al momento que vieron que se estaban indagando esos papeles, no, yo escribí, notifiqué en aquel momento la situación de que eso había que hacer un procedimiento de licitación y no era de una manera correcta como se estaba pasando lo que ocurría ahí. Empezamos a hacer entrevistas, hay más de 50 o 60 testigos que irán a declarar a ese tribunal, pero que nosotros en la querella no lo identificamos porque una de las cosas que pasó en la investigación es que muchos documentos faltan en las sedes, muchísimo, o sea, y eso pasa por lo siguiente, porque también pudimos identificar. Empezamos a pedir entonces los conduce. E hicimos, y esto lo voy a decir porque es un método de auditoría forense, lo que se llama una auditoría al revés. O sea, una auditoría al revés es, yo no voy a empezar con las licitaciones, sino con lo que necesitaba el mercado en la época. Y por ejemplo, el mercado necesitaba 200 transformadores, para ponerlo en términos sencillos, y se compraron 20 millones de transformadores. Eso uno se pregunta qué pasó aquí. O sea, si el mercado, la capacidad son 200 transformadores, ¿cómo compran 20 millones? Bueno, era porque se controlaba el almacén y equipos en perfectas condiciones los sacaban y luego lo vendían nueva vez a la sede. Nosotros encontramos las evidencias del señor Montilla, porque fueron del señor Montilla básicamente, que la misma numeración de equipo entraba 2 y 3 veces al almacén. Espérate. ¿Y el mismo equipo, se compraba un equipo, se daba entrada en el almacén y luego se vendía otra vez el mismo equipo? ¿Se adjudicaba otra compra y se entregaba el mismo equipo o no se entregaba ningún equipo? No, esa es otra modalidad. Esta modalidad es el mismo equipo entraba, ellos lo declaraban como una chatarra, que no era chatarra nada, lo llevaban al almacén ya de chatarra, que era un desastre, y de ahí volvía otra vez y entraba el equipo. Fueron de las situaciones donde él entregaba 2 veces la misma situación. El señor Maxi Montilla, así lo muestra la documentación, no estoy diciéndome nada. La otra modalidad que tú dices que también llamaba la atención era que en esa auditoría al revés, obviamente, cuando tú buscabas lo que salía del almacén y se instalaba, no correspondía muchas veces con los conduces de entrada. Entonces, nos detuvimos un rato a analizar los conduces de entrada. ¿Qué pasaba en los conduces de entrada? Algo muy sencillo. No daban el producto completo, o sea, encontramos faltantes por lo menos en 2 compras, si la memoria no me falla, porque son muchas operaciones, una de $800,000 que no entraron, es decir, se hizo un contrato, el señor Montilla cobró todo su dinero porque él cobraba de manera preferencial y $800,000 no se pudieron localizar que entraron al almacén. Otro contrato fue exactamente igual, que entregó menos de lo que se le había adquirido. Y ahí nosotros dijimos, bueno, pero ya esto es demasiado raro. Rubén Montaz Domínguez, ex gerente general de Edesur y cabeza del comité de compras, de acuerdo con la querella del Estado, articulaba todo el proceso de licitación con el objetivo de que hubiese un único ganador posible, siendo en ocasiones procesos de único suplidor cuando no era posible conforme a la ley. En sus funciones, este presuntamente manipulaba para que las empresas de Montilla Sierra fuesen adjudicadas siempre por contratos millonarios, firmaba las actas de adjudicación y posteriormente los contratos en cuestión. Conforme el documento, Montaz Domínguez fue sustituido en 2016 por Radamés del Carmen Martínez, quien continuó con la misma práctica. Los memorandos eran como cátedra de cosas que no se deben hacer, que se le entregaba a los administradores y los administradores le hacían caso omiso. Hay uno en Edesur, porque casi no me referí a esa, Radamés del Carmen, donde de la consultoría jurídica se le decía, señor, esto no se puede hacer. Se refería a que ejecutaron un contrato completo, el 100%, y luego en un adendum de lo ejecutado, o sea, no puedo hacer un adendum de lo que ya ejecuté. O sea, el contrato se acabó, te compré 100, te pagué 100, me entregaste 100, se acabó el contrato. Una adendum de más del 25%, que tal vez no es lo relevante porque ya el contrato se había acabado, pero fue del 39%. O sea, incrementaron eso en un 39%. Pero tú me dices, bueno, eso fue un caso aislado. No, lo encontramos en más de 100 casos y por ahí se fueron más de 1.000 millones de pesos también.
en adendas. En la querella también figura Luis Ernesto de León Núñez, ex administrador general de EDESTE. De acuerdo con la querella, presuntamente en connivencia con subalternos, contratistas, allegados y vinculados familiarmente, realizó 132 procesos de compra totalmente fraudulentos en desmedro de los fondos públicos que como administrador tenía el deber de salvaguardar. El monto manejado a raíz de estos procesos asciende a la suma de 3.888.967.167 pesos, siendo el modus operandi crearle necesidades ficticias a EDESTE para luego repartir entre las empresas de sus allegados los diferentes contratos, mediante procesos de compra y contrataciones públicas amañados. Esto conforme a la querella, los procesos de compras fraudulentos en EDESTE ascienden a la suma de 6.397.121.040 pesos. De acuerdo con este documento, Julio César Correa, cuando dirigía Edenorte y encabezaba el comité de compras, articulaba la realización de un proceso de compra directa en violación total de las disposiciones de la ley, con el fin de que las empresas de Maxi Montilla fuesen adjudicadas por contratos millonarios por una suma de 6.500 millones de pesos. La evidencia en Edenorte es la que más estamos trabajando ahora, tengo que reconocerlo, porque efectivamente las alarmas se dispararon cuando se cerró el contrato con Aclara. O sea, tuvimos que acelerar el proceso y Edenorte está en trabajo, pero en Edenorte encontramos cosas tan sencillas que fue un contrato de grado a grado, 1.200 millones, me acuerdo la cifra perfectamente, eran como 25 millones de dólares al señor Maxi Montilla. Y uno dice, ¿cómo se le paga eso al señor Montilla y no hay ni siquiera un contrato? Bueno, utilizando las disposiciones de la ley de electricidad, la ley 125.01, establece un sistema mediante el cual, ¿cuál es tu equipo de pelota? Las Águilas. Las Águilas, tú eres aguilucha y estamos en Edenorte. Yo soy liceísta, yo creo que no hay nada tan grave como liceísta. En Edenorte, las Águilas deciden hacer, como hacen en otras ciudades de Estados Unidos, un estadio a las afueras de la ciudad. Pero en esa a las afueras de la ciudad hay que hacer carretera, hay que llevar la electricidad a ese punto, porque no hay nada. Entonces, se hace un negocio, en otros países lo hace la alcaldía con el equipo, aquí no, aquí lo hace el equipo con la empresa distribuidora eléctrica Edenorte. Y se llevaba la electricidad hacia ese estado. Era normal, o sea, no hay, yo no tengo ese presupuesto, tú lo quieres, tiene cierta ayuda a la comunidad, a la sociedad, porque eso se va a desarrollar, y eso se le llama amigos del sector eléctrico. Mediante amigos del sector eléctrico, la ley habilita que las EDES a clientes, esa palabra es muy interesante, le puedan entregar, que desarrollen ellos su proyecto, que establezcan la factura con supervisión, hay unos requisitos de la ley, que se presenten y que luego tú te vayas deduciendo de tu propio consumo, porque tú te vas a conectar a las redes, lo que se gastó en el proyecto. Bueno, con eso ellos al señor Maxi Montilla le entregaron, siendo proveedor, que él desarrollara zonas completas, y obviamente eso iba en detrimento de la libre competencia y de la ley de procedimiento de compra, porque la ley 125.01 no estaba hecha para que proveedores realizaran proyectos que la sede no puede. Y evidentemente ahí hay 25 millones de dólares más que llamaron la atención, y las evidencias ahí ni siquiera había un cuñado o una hermana, y era totalmente escandaloso, porque ahí fue un de grado a grado, digamos que hasta vulgar. De acuerdo con la querella realizada por las EDES, una de las actuaciones delictivas cometidas en Edenorte por parte de Julio César Correa y Maxi Gerardo Montilla consistía en la utilización de las disposiciones del artículo 103 de la ley 125.01 y su reglamento de aplicación, que establecen la posibilidad que tienen los clientes o usuarios para suscribir contratos de financiamiento de proyectos llamados aporte de financiamiento reembolsable, para otorgar de grado a grado y sin licitación a empresas de Montilla Sierra más de 1.360.800.543 pesos sin realizar el procedimiento de contratación pública correspondiente. De acuerdo con el mismo documento, Jerjes Rubén Jiménez Bichara fungió como vicepresidente ejecutivo de la CDEE desde 2012 hasta 2020 y lideró un entramado fraudulento que operaba en las diferentes empresas de distribución eléctrica con el fin
fin último de beneficiar a relacionados con adjudicaciones de procesos de compras y contrataciones, muy especialmente las empresas vinculadas a Maxi Montilla, Alexander Montilla y Juan Alexis Medina Sánchez. De acuerdo con la denuncia, Jiménez Bichara estructuró las operaciones de financiamiento internacional por un monto total de 488 millones de fondos, con los que se malversaron aproximadamente más de 57 millones de dólares a favor de Montilla Sierra. Asimismo, a través de la maquinación y ejecución de su plan para atar el sistema eléctrico a la tecnología TUAX, se sentaron las bases para el despliegue de las maniobras fraudulentas, con las cuales se benefició ilícitamente a la referida entidad. De su lado, Huácal Bernabel Méndez Pineda es acusado de prestar su nombre para tratar de disimular las supuestas actividades fraudulentas de Alexis Medina. Estoy aquí para enfrentar, junto con mis abogados, las cosas que se me imputan, de las cuales estoy en la mejor disposición de responder. De igual manera, Mesín Elías Márquez Sarraf es señalado como testaferro de Alexis Medina y de la pareja de hermanos Maxi Montilla y Alexander Montilla Sierra. Julián Esteban Suriel, señalado como testaferro de Alexis Medina, fue uno de los que participaban directamente a través de sus empresas o de terceros físicos y jurídicos, que participó en todas las licitaciones de este, sin importar las especificaciones o naturaleza de las mismas, cumpliendo así su rol dentro del supuesto entramado. Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, ambos nombrados en la querella. Esta pareja de esposos fueron acusados de pertenecer a este presunto entramado y de beneficiarse de numerosos contratos estatales obtenidos de manera fraudulenta. Mira, es algo gracioso lo que te voy a decir, pero hay que sonreírse. O sea, no descubrimos eso por Alexis Medina. En un caso determinado, dos esposos licitaron con dos compañías diferentes y nosotros pudimos identificar que eran marido y mujer. Uno era de una empresa y otro de otra. En este mismo caso. En otro caso. En otro caso. Decimos, mira. Es que es un modus operandi. Hay que revisar el tema de la colusión y hay que ver qué pasa, porque esos esposos están ahí, están sometidos también y están en un solo caso. Eso lo tengo que decir, una sola licitación. Entonces nosotros... Pero del sector eléctrico. Sí, en el sector eléctrico. Esta querella también figura otro pulpo, Juan Alexis Medina, quien, de acuerdo con el documento, valiéndose de maniobras fraudulentas mediante testaferros, estafó al Estado Dominicano utilizando la influencia y el poder que tenía sobre funcionarios públicos debido a su lazo de familiaridad con el expresidente Danilo Medina y siendo cuñado del administrador de EDESTE, Luis Ernesto de León Núñez. De acuerdo con la querella, las sociedades vinculadas a Alexis Medina fueron beneficiadas solo en EDESTE con un monto de 863.658.829 pesos. Como ustedes han visto y les he dicho anteriormente, en pocos días estará en nuestro país la comisión de alto nivel del Comité, la Agencia Antifraude de la Unión Europea, y además vendrá personal de alto nivel del Banco Europeo de Inversiones a reunirse con la plana mayor de la Procuraduría General de la República. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? Nosotros no tenemos manera de predecirlo, pero algo va a pasar. Nosotros simplemente hemos querido mostrarles a ustedes la información que tenemos, que hemos accedido de manera, digamos que, si se puede decir, privada, privilegiada, para que ustedes entiendan que entre el cielo y el suelo no hay nada oculto. Y es verdaderamente vergonzoso saber que organismos internacionales hacen donaciones a nuestro país y que luego tengan que venir los departamentos de fraude de los mismos organismos internacionales a verificar por qué no se hizo lo prometido con su dinero, que es lo que aparentemente dice la Unión Europea o el Departamento de Fraude de la Unión Europea. ¿Por qué hay que poner al país a pasar una vergüenza tras otra y además
a pasar este tipo de vergüenzas, de tener un préstamo de más de $200 millones porque la ejecución no estaba siendo la acordada, y venir a nuestro país una comisión antifraude para perseguir el rastro de una donación que dieron y que aparentemente fue a dar a los bolsillos equivocados, según dice la instancia que emitió la donación. Eso sí que es pasar una gran vergüenza. Yo creo que más de uno, a partir de este momento, involucrados en este caso, va a tener que dormir no solo con ropa, sino dormir bien vestido, porque yo dudo de manera particular que esto se quede sin consecuencias y ojalá que sea de esa manera. A ver si algún día República Dominicana deja de pasar vergüenza. Nosotros despedimos esta noche